y Google Play la aplicación de MG al aire sin costo alguno. MG al aire radio. Navegamos juntos, nada nos separa. Te invitamos a navegar por un mundo lleno de noticias, información de interés, música y mucho más. Conéctate a MG al aire radio. Navegamos juntos, nada nos separa. Ha llegado el momento de sentirte vivo, libre, sano y feliz. Ya inicia Luz y Salud, conducido por Luz Estela Amador. Aquí en MG al aire radio. Bienvenidos. Soy Luz Estela Amador. Te invito a unirte al programa Luz y Salud, donde tendrás herramientas para lograr salud emocional, física y espiritual. Entrevistas a expertos en la salud a nivel global, con burbujas informativas de motivación, nutrición, belleza, recomendaciones exclusivas, retos personales y te ayudamos a encontrar tu efecto wow. Luz y Salud, todos los miércoles a las 12 del mediodía, aquí en MG al aire radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es una felicidad enorme compartir con ustedes hoy en este Facebook Live y a través de MG al aire radio. Recuerden que se pueden conectar en @soyluz-y-salud. Soy Luz Estela Amador, muy contenta hoy desde mi casa, haciendo una conexión a 2 puntos diferentes, y esto es directo desde Atlanta hasta la Florida, en 2 direcciones, un poco distantes creo que están. Les quiero decir que el programa de hoy es realmente una elevación a la gran bendición que es la vida. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos sorprendemos de cómo la ciencia y cómo el ser humano y cómo Dios nos bendice con tantas cosas, y nos sorprendemos con el revivir, nos sorprendemos con casos bien complicados de seres humanos que han tenido diferentes condiciones, y de pronto a través de la ciencia y la dedicación del hombre, pues estas personas tienen muy buena calidad de vida. Hoy es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque tengo conmigo aquí en el programa Luz y Salud al doctor Rubén Quintero. Él es ginecólogo obstetra, especialista en medicina materno-fetal, experto en terapia y cirugía fetal. Él está en Miami, en The Fetal Institute, y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias, Luz, por invitarme a tu programa. Gracias, doctor. Y bueno, pues aquí también están viendo a otra persona, y ella le agradezco enormemente porque está en este momento haciendo un viaje y bueno, está como copiloto en el auto, así que por adelantado te agradezco que estés presente. Bueno, se nos acaba de ir, de hecho, como está en carretera, es posible que tengamos unos va y viene de la señal, pero esperamos que nos podamos conectar. Ella es Carla Di Benedetto. Ella es una paciente del doctor Quintero, quien nos compartirá su caso más adelante. Pero bueno, entonces avanzamos y quiero presentarles aquí al doctor Quintero. Primero que todo, doctor, como lo digo, estamos festejando la vida porque usted es un experto en cirugía materno-fetal, y de verdad que sorprende mucho que esto se pueda hacer a estos seres indefensos, tan chiquitos, tan bellos, tan indefensos, que ni siquiera los vemos. Entonces, yo antes de empezar quisiera preguntarle, doctor, ¿qué lo ha motivado a usted a hacer este tipo de tratamientos? Cuando yo comencé mi entrenamiento en medicina materno-fetal, existía la posibilidad de hacer diagnóstico por ultrasonido. Pero si hacíamos un diagnóstico de alguna condición fetal que de alguna manera tendría que tratarse antes del nacimiento, eso no existía. Entonces yo identifiqué esto como una deficiencia en el área nuestra de medicina materno-fetal, y me dediqué básicamente a desarrollar la posibilidad de hacer cirugía fetal sin tener que abrir el abdomen y sin tener que abrir el útero de la mamá, es decir, solamente utilizando instrumentos muy pequeños. Y digamos, en el tiempo de que comencé esto, en el año
92 más o menos, básicamente se ha creado o he creado la posibilidad de hacer cirugía fetal y tratar a estos bebés que necesitan ser intervenidos antes del nacimiento para poderles salvar la vida o para poderles dar una mejor opción de calidad de vida después de nacer. Doctor, usted lo ha dicho, desde el vientre de la madre con algo que no es invasivo, importantísimo eso, porque cuando pensamos en cirugías, bueno, siempre pensamos en un bisturí, en una aguja, en algo que vaya a afectar a esta miniaturita, ¿no? Aquí, pues les puedo decir que en el Fetal Institute atienden a madres de alto riesgo con una variedad de condiciones como hipertensión, la diabetes, preeclampsia, partos prematuros y otros tratamientos. El equipo médico está dirigido a estas madres que tienen de pronto complicaciones y les dan una luz de esperanza y definitivamente esa esperanza se convierte en vida. Doctor, ¿cómo puede saberse que una mujer tiene complicaciones en el embarazo? El diagnóstico generalmente se hace por ultrasonido. Hoy en día la mayoría de las pacientes embarazadas acuden a su obstetra para que le hagan un ultrasonido. Y en esos ultrasonidos se pueden ver si el bebé tiene un problema o si el embarazo viene con algún problema. Entonces en ese momento se hace el diagnóstico y se decide entonces si el problema necesita ser tratado antes del nacimiento o si por el contrario se puede esperar a que el bebé nazca y se trata después. Doctor, cuando una madre sabe que de pronto algo no está muy normal durante su embarazo y sabe que se pueden hacer este tipo de tratamientos, ella normalmente ¿cómo reacciona? ¿Pacientemente trata de esperar o se impulsa más a que se le haga un tratamiento al feto? Lo que ha sucedido es que como hemos bajado muchísimo el, el nivel de riesgo de la intervención que se practica, esto hace más fácil que la paciente acepte la oferta de ser tratada antes del nacimiento del bebé. En el pasado, cuando la única opción era hacer, por ejemplo, cirugía abierta, en donde había que hacer una incisión muy grande en el abdomen, abrir el útero y exponer al bebé incluso parcialmente para poderlo operar, es más difícil que una paciente, digamos, se incline a este tipo de cirugía, aunque realmente las madres que me escuchan saben que ellas generalmente hacen lo indecible por salvar a sus bebés. Pero con el desarrollo, como le explico, que tuve que hacer, de unas técnicas que llamamos mínimamente invasivas, son instrumentos más delgados que un lápiz, digamos. Con ese tipo de instrumentos y con ese tipo de técnicas, entonces es más fácil que la paciente entienda que lo que estamos tratando de hacer va a lograr el objetivo de salvar su bebé o de mejorar a su bebé y a la vez no arriesgar tanto el propio curso del embarazo. Porque al utilizar instrumentos muy pequeños, de diámetro muy pequeño, entonces el embarazo tiende a continuar casi de manera, digamos, normal, a pesar de haber sido intervenido antes del nacimiento. Doctor, cuando dice que casi de manera normal es que una vez se hace la intervención, ¿cuál es el cuidado que debe tener la mamá? Después que hacemos este tipo de intervenciones, siempre le recomendamos a la mamá que se cuide mucho, que esté bien hidratada, que se alimente bien, que tome sus vitaminas, su hierro, y que quizás se abstenga de hacer algún tipo de actividades, ejercicios, etc. Pero por lo demás, la paciente puede literalmente reanudar su vida normal y continuar, incluso si necesita trabajar, regresar a su trabajo. Doctor, ¿qué lo hace a usted como doctor recomendarle a la paciente que es mejor que se haga cualquier tipo de tratamiento y no esperar? Porque de pronto, pues cuando nace el bebé hay muchos tratamientos que se le podría realizar, pero hay prisa en hacer algún tratamiento y en qué periodo del embarazo es lo ideal.
Bueno, mira, esa es una pregunta muy, muy importante, porque en líneas generales, las condiciones que se pueden tratar se pueden clasificar en tres presentaciones. En una situación, el daño, digamos, que ya sufrió el bebé es irreparable y no hay tratamiento que se pueda ofrecer para cambiar el curso de su pronóstico. En el otro extremo, hay situaciones en donde es preferible esperar a que nazca el bebé para poderlo atender después del nacimiento, porque hay más recursos después del nacimiento. Entonces, las condiciones de las que estamos hablando aquí son situaciones en donde realmente existe la necesidad de operar antes del nacimiento, porque de lo contrario el bebé fallece, o de lo contrario los órganos del bebé sufren y el bebé después de nacer entonces tiene un curso, digamos, muy torpio, un curso muy complicado. Entonces, las operaciones que nosotros hacemos reúnen lo que llamamos criterios, es decir, la paciente tiene que reunir criterios o el embarazo tiene que reunir criterios para poderle ofrecer el tratamiento antes del nacimiento. Si no reúne los criterios, como dijimos antes, porque ya el daño es demasiado y no se puede cambiar, digamos, el pronóstico, o porque por lo contrario el daño no es importante y se puede esperar el nacimiento, entonces solamente este grupo intermedio, el grupo en donde o si se hace algo, digamos, es la única alternativa para salvar el embarazo, es el grupo al que le ofrecemos tratamiento o cirugía. Doctor, definitivamente hay unas líneas generales, ¿no? ¿Cómo se clasifican entonces estos tratamientos fetales? Fíjate, en general, uno puede hablar de tratamientos transplacentarios cuando le damos un medicamento a la mamá, por ejemplo, que pasa a través de la placenta y le llega al bebé, en donde no hay que hacer ningún tipo de intervención. Después vendrían los tratamientos en donde es solamente necesario utilizar una aguja, por ejemplo. Es el caso de transfundir a un feto que tiene anemia. El bebé puede tener anemia, por ejemplo, por incompatibilidad de la sangre de la mamá y el bebé. Y entonces hay que darle sangre al bebé en el útero antes de que nazca, porque si no, el bebé se muere. Entonces esas intervenciones solamente necesitan una aguja para entrar dentro del útero, para entrar dentro de la cavidad amniótica y darle sangre al bebé. En un tercer término vendrían las intervenciones que nosotros hemos preconizado y desarrollado que involucran el uso de endoscopios, de instrumentos, digamos, como laparoscópicos, que nos permiten hacer ciertos tipos de intervenciones que no se pueden hacer simplemente con una aguja. Y el cuarto tipo de intervenciones son aquellos en donde se abre el abdomen, se abre el útero, se expone al feto y se opera al feto. Esta última categoría, como les decía antes, es la que prácticamente está en desuso porque con el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas que hemos hecho a lo largo de todos estos años, entonces ya no es necesario abrir el abdomen y abrir el útero para realizar la tarea quirúrgica que uno tiene que hacer. Doctor, entonces esta práctica de abrir el vientre para hacer la cirugía ya no se realiza en ningún país. Se sigue haciendo, pero cada vez menos. Por ejemplo, la última indicación para hacer esta cirugía, que era la reparación de espina bífida, la única manera de hacer esa cirugía hasta hace poco era a través de esa forma de que llamamos cirugía abierta. Nosotros desarrollamos una técnica endoscópica que nos permite hacer la cirugía sin tener que abrir el abdomen o el útero. Y de esa manera, entonces, quizás la última indicación que existía para la cirugía fetal abierta ya incluso va a quedar prácticamente para la historia, pues, no va a necesitar ser utilizada más. Doctor, cuando me dice que ha realizado esta cirugía fetal endoscópica, ¿quién empezó con esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quiénes fueron los pioneros? Mira, es interesante porque el endoscopio, y esto quizás no es muy conocido,
el uso de endoscopio en embarazo precedió al uso de ultrasonido en embarazo. Porque los obstetras en los años 60 querían tener información pues, de algunos embarazos en donde ellos sospechaban algún problema. Ellos querían ver adentro donde estaba el feto. Cuando comenzó el ultrasonido, cuando se desarrolló el ultrasonido para el uso obstétrico, entonces se dejó a un lado completamente el uso de endoscopio porque ya no hacía falta hacer un procedimiento invasivo para ver al feto, se puede ver por ultrasonido. Lo que yo me di cuenta, como lo explicaba antes, es que cuando estábamos aprendiendo precisamente a utilizar el ultrasonido para ver cómo viene el bebé y cómo viene el embarazo, yo me di cuenta de que el ultrasonido no era capaz de resolver los problemas. El ultrasonido era capaz de diagnosticar el problema, pero no era capaz de resolver el problema. Entonces había que desarrollar toda una digamos, categoría dentro de nuestra área que llamé cirugía endoscópica fetal. Entonces yo fui uno de los primeros que comenzó a hacer esto y eso ha involucrado desarrollo de instrumentos, desarrollo de técnicas quirúrgicas y desarrollo de clasificaciones, como hablábamos antes, de las diferentes condiciones para saber en qué casos se debe operar y en qué casos no se debe operar. Doctor, pues de verdad es un orgullo escucharlo de un doctor hispano, de un doctor de origen venezolano que ejerce en Miami, que haya implementado esto, que haya desarrollado este tipo de tratamiento, la cirugía fetal endoscópica, donde le está salvando la vida a estos bebés que todavía no han nacido, a estos bebés que son tan indefensos y que definitivamente depende de la respuesta y de la decisión de su madre y del doctor. Digo decisión en el sentido de tomar la correcta decisión, valga la redundancia, de hacer la cirugía a tiempo o a destiempo o esperar con la esperanza, por supuesto, de que cuando nazca se le pueda hacer un tratamiento sin correr de pronto mayores riesgos. Ahora me pregunto, ¿qué es más riesgoso? ¿Hacerlo antes del parto o esperar a que el bebé nazca? Bueno, como te explicaba antes, las que hacemos antes del parto son aquellas en donde no tenemos otra opción. Es decir, si no se hace la cirugía antes del nacimiento en esa paciente en particular, el bebé va a fallecer. Un caso, digamos, muy fácil de entender. El bebé tiene anemia. Si el bebé tiene anemia porque hay una incompatibilidad entre la sangre del bebé y la de la mamá, el bebé se muere en el útero a menos de que uno le dé sangre en el útero. Entonces, la intervención consiste, por ejemplo, en este caso, en darle sangre al bebé. Ahora, si el bebé ya tiene suficiente edad gestacional que puede nacer, entonces es preferible que nazca el bebé y se le da sangre después del nacimiento. Pero si el bebé no puede nacer en ese momento porque es muy temprano, por ejemplo, a las 20 semanas, si el bebé nace en ese momento, fallece inmediatamente. Entonces, no hay otra alternativa que hacer una intervención en ese momento. Es decir, hay que darle sangre al bebé a las 20 semanas para que el embarazo pueda continuar y eventualmente el bebé pueda nacer a una buena edad gestacional. Entonces, las intervenciones que hacemos, y era la pregunta que tú hacías antes de en qué momento se hacen, son aquellas en donde no hay otra alternativa sino la de intervenir antes del nacimiento. Si no se interviene, el bebé fallece o los bebés fallecen, o el bebé sufre en sus órganos, pues, cualquiera de sus partes que estén afectadas por la condición. Doctor, bien sabemos que nosotras las madres le transmitimos absolutamente todo a nuestro bebé, ¿no? Le transmitimos la felicidad, le transmitimos la angustia, le transmitimos el estrés, le transmitimos la sangre, le transmitimos nuestra alimentación. En este caso, después de haberse hecho el tratamiento, ¿hay algún tipo de recuperación del feto? ¿Algún proceso que viva el feto diferente a los demás? Sí, porque, por ejemplo, si uno hace una operación en donde hay que hacer una incisión en el feto mismo,
perdón, el feto tiene que cicatrizar, el feto tiene que recuperarse de la intervención. Si hacemos una intervención, nos estamos, por ejemplo, tratando de desarrollar un órgano del bebé, del feto, en el útero. Entonces el bebé necesita tiempo para desarrollar ese órgano. Por ejemplo, hay una condición que se llama hernia diafragmática. En esa condición, el pulmón del bebé no se puede desarrollar porque hay un defecto en el diafragma que permite que el estómago y el intestino y otros órganos entren al tórax y compriman entonces el pulmón. Cuando uno hace una intervención en pacientes, en estos fetos que tienen hernia diafragmática, el bebé necesita tiempo para que después de la intervención sus pulmones se desarrollen. Si el bebé nace, por ejemplo, al día siguiente de la intervención, entonces a pesar de que la intervención puede haber sido exitosa técnicamente, no es exitosa, digamos, biológicamente porque el bebé no tuvo tiempo. Entonces, ahí viene precisamente, y es interesante como viene a colación, ahí viene precisamente lo importante de que la intervención sea mínimamente invasiva. Porque si la intervención es mínimamente invasiva y el embarazo continúa, entonces el bebé tiene tiempo de recuperarse y de desarrollar sus órganos. Si la intervención es muy invasiva, a pesar de que la intervención sea exitosa, si el embarazo se va de parto, digamos, si la paciente se va de parto por la intervención, porque cortar el útero es un acto bastante agresivo, entonces se pierde el objetivo de haber hecho la intervención. Entonces, por eso hay una especie de requerimiento, quizás. Cuando uno, por ejemplo, una paciente no embarazada, se quiere hacer una operación de distinta índole, por ejemplo, que le van a sacar la vesícula o cualquier otra operación, digamos, abdominal. Bueno, muchas veces se ofrece el tratamiento endoscópico para esa intervención porque es más conveniente, porque la paciente puede regresar a su casa más rápidamente, se recupera más rápido, etc. Pero en el caso nuestro no es un beneficio, digamos, de conveniencia, digamos, social. Es casi que un requerimiento de la cirugía. Porque mientras menos invasiva sea la intervención, más chance hay de que el embarazo continúe y de que el bebé se salve. Entonces, por eso hay la necesidad de minimizar el grado de daño, el grado de injuria, como se llama en inglés, al útero para que el útero continúe embarazado. Definitivamente hacer esto con toda la precaución, el análisis que ustedes hacen, bueno, pues están vuelvo a insisto, con una miniatura que ni siquiera podemos ver y que es donde, doctor, ustedes en sus manos siempre tienen, además pues de la presencia de Dios, ¿no? Tienen ese trabajo y esa gran responsabilidad de salvar vidas, pero en este caso estamos hablando de que con estas intervenciones que ustedes hacen y que usted particularmente está haciendo, está salvando la vida de uno, dos, tres y de pronto más personas en ese mismo cuerpo. ¿Cómo es esa experiencia, doctor? Ya hablando un poco más de usted como a nivel emocional. Mira, desde el punto de vista, digamos, si lo comparamos con otras ramas de la medicina, otras especialidades quirúrgicas, esto tiene una connotación muy distinta, porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo estas intervenciones sabemos que literalmente pueden ser de vida o muerte para esos bebés. Generalmente la mamá es lo que llamamos una figura inocente, es decir, la enfermedad no la tiene ella, el problema no lo tiene ella, el problema lo tienen los bebés o el embarazo. Entonces, cuando hacemos esta intervención, tenemos en primer lugar la preocupación por la mamá, porque la mamá, por supuesto, es primordial y cualquier cosa que hagamos tiene que ser lo menos injurioso, digamos, para la mamá. Y en segundo lugar, por supuesto, entonces tenemos la preocupación de los bebés, de los fetos, porque precisamente estamos haciendo esto para poder salvar al bebé. Entonces hay un balance muy delicado que tenemos que hacer allí y uno como persona, como médico, siente una gran responsabilidad, por supuesto, tanto para la mamá como para los bebés
y trata siempre de hacer lo mejor en ambas circunstancias para lograr precisamente el objetivo, que es salvar a los bebés o al bebé sin poner a riesgo a la mamá. Doctor, hablando de la mamá, hablando del sentimiento, hablando de la gran responsabilidad que ustedes como doctores tienen siempre para darnos una mejor calidad de vida, tenemos aquí a Carla Di Benedetto. Muchísimas gracias, Carla. Sé que estás conectándote desde carretera, vas en camino y definitivamente aprecio muchísimo que estés haciendo lo posible por conectarte y por reconectarte diferentes veces que te ha sacado la señal. Así que quiero presentarles a Carla. Carla es una mamá nueva, muy nueva. Está ella además paciente del doctor Quintero, quien acaba de salirse de nuevo, está un poquito complicada la señal, pero ella pues ha vivido diferentes experiencias con el doctor y seguramente que en un momento regresará. Me encantaría que ella nos pueda contar. Pero doctor, mientras Carla se conecta con nosotros, ¿qué nos puede decir acerca de ella como paciente? ¿A qué se ha sometido? Y bueno, antes de eso quiero decirles que tiene 2 preciosas bebés. Bueno, el caso de Carla es un caso muy difícil. Fue un caso muy difícil porque ella tenía un embarazo de gemelas. Las gemelas tenía cada quien su bolsa, cada quien su saco, pero estaban compartiendo una misma placenta. Entonces, esto es lo que se llama, digamos, en el término cotidiano, los llamados gemelos idénticos. Es decir, las niñas son idénticas. Originalmente tendría que haber sido un solo bebé, pero por razones que todavía no se conocen, se transforman en 2 bebés. Entonces son por eso gemelos idénticos, porque vienen de un mismo acto de fecundación. Entonces, en el caso de Carla, estas bebés se pasaban sangre una a la otra, pero a través de la placenta. Pero con el tiempo, ese intercambio de sangre entre una y otra se fue haciendo muy desigual, se fue haciendo muy inequitativo. Una de las bebés estaba perdiendo sangre de una manera crónica y la otra bebé estaba recibiendo demasiada sangre de manera crónica. Entonces, si no se hace nada en esa situación, se pueden morir ambos bebés. Se muere la bebé que está perdiendo sangre porque está perdiendo sangre y no tiene, por ejemplo, buena atención. O se muere la bebé que está recibiendo demasiada sangre porque el corazón de esa bebé no aguanta esa cantidad excesiva de sangre. Entonces, en esos casos, la bebé que tiene demasiada sangre orina demasiado porque ella trata de eliminar el exceso de volumen a través de la orina. Y cuando ellos orinan en el útero, esa orina se manifiesta en el líquido que está alrededor del bebé. Entonces, en el caso de la bebé que recibía mucha sangre, esa bebé orina mucho y tiene demasiado líquido alrededor de ella. Y en el caso de la bebé que está perdiendo sangre, entonces el líquido de esa bebé se reduce muchísimo y esa bebé queda literalmente en un saco prácticamente seco. Entonces, ¿qué pasa? Si no se hace nada, se mueren las 2 bebés o la mamá se va de parto porque el exceso de líquido hace que el útero se distienda demasiado. Y entonces el útero no aguanta y el útero se va de parto. Entonces, en el caso de Carla, digo que era un caso muy difícil porque estas bebés no solamente estaban compartiendo sangre de una manera desigual, sino que ellas eran totalmente interdependientes. La cirugía que yo desarrollé para tratar esta condición que se llama transfusión feto-fetal consiste en entrar en el útero con una cámara, con un endoscopio, examinar cuáles son los vasos que permiten que estas bebés se pasen sangre la una a la otra y sellar esos vasos con láser. Eso es lo que hacemos rutinariamente para separar a bebés idénticos que están compartiendo sangre de manera desigual, como en el caso de Carla. Pero el caso de Carla, como digo, era más complicado todavía, porque las bebés eran interdependientes, es decir, la bebé pequeña dependía totalmente de estar comunicada con la bebé grande.
y la bebé grande necesitaba absolutamente estar comunicada con la bebé pequeña. Entonces, si hubiésemos hecho la cirugía que hacemos todos los días, digamos, en donde separamos las conexiones que permiten que las bebés se pasen sangre, se habrían muerto las dos. Entonces, en el caso de Carla, tuvimos que hacer literalmente una operación artística. Lo que tratamos de hacer en el caso de Carla fue no separar a las bebés totalmente. Lo que hicimos fue tratar de balancearlas, tratar de casi como que enseñarles a vivir juntas. Ustedes pueden vivir juntas siempre y cuando se pasen una cantidad igual de sangre de la una a la otra. Claro, como eso no se puede medir, entonces ya forma parte de la experiencia que uno tenga de poder calcular, de poder estimar cuál vaso o cuáles vasos serían los que habría que ocluir para tratar de equiparar el intercambio de sangre de esas bebés. Bueno, como si eso no fuera poco, entonces Carla tuvo otras situaciones en donde tuvimos que literalmente batallar para que el embarazo pudiese continuar. Y finalmente logramos que el embarazo llegase a una edad gestacional en donde las bebés pudieron nacer y pudieron ser tratadas en la terapia intensiva neonatal. Y hoy en día son un par de bebés bellísimas que, si Dios quiere, van a salir adelante sin ningún impacto de esta condición tan difícil que fue la de ellas de transfusión fetal. Una historia impresionante, doctor. Qué lindo nosotros en este momento de la vida escuchar historias que nos impresionen porque es vida, porque es positivo, porque inclusive aquí con el ejemplo que nos ha dado de la situación que están viviendo o que vivieron estas gemelas en el vientre de Carla, es cuestión de solidaridad prácticamente, es saber convivir, ¿no? Estamos juntas, repartámonos estos beneficios para poder salir Sí. adelante. Entonces es una lección de vida desde el inicio. Qué lindo que doctores como usted se dediquen a que estos seres humanos tengamos un despertar diferente, porque sí sabemos que hay diagnósticos, ¿no? En el vientre de la madre, que ya se saben que hay problemas, y bueno, que toca entregarle todo el amor, qué belleza, entregarle todo el amor y esperar a ese bebé con todo el amor, pero que hayan ya tratamientos, posibilidades, hay algo donde recurrir y hacerle algo a ese bebé. Como dice usted, doctor, usted está en completo contacto con estas mujeres que están felices por su maternidad, quieren hacer absolutamente todo lo que dependa de ellas para que ese ser llegue sano y llegue salvo a un final feliz, ¿no? No solamente el nacer, sino que el término del embarazo se cumpla y todo su proceso de desarrollo esté perfecto para que el niño de esa forma tenga como personita un desarrollo físico y emocional muy completo. Doctor, le quiero compartir algunos saludos de nuestro Facebook Live. Está conectada Giselle Guerrero, ella dice saludos y felicitaciones por el programa. Está Cristina Gómez, dice excelente tema y felicitaciones por el programa. Luis Felipe Valencia, excelente científico. Después seguiré con otros mensajes. Me da mucha tristeza que Carla no ha vuelto, no se ha podido volver a conectar para que ella nos manifestara su experiencia y su felicidad, porque en este momento precisamente ella se está dirigiendo hacia el hospital donde están sus hijas gemelas después del parto. Bueno, Carla es una madre que se suma a las madres durante la cuarentena, un embarazo, está otra vez aquí conectada, ¿no? Un embarazo que pues ya hemos sabido bastante especial, donde afortunadamente encontró a un doctor y a un especialista como usted, doctor, que es un ángel en la tierra. Después de tantas situaciones, haberse podido someter a un tratamiento donde no le
afecte el desarrollo a sus bebés. Ya nacieron y ella le ha tocado estar en casa y va de visita a ver a sus hijas. Está en carretera. Ahora sí, nos conectamos, Carla. Qué emoción tenerte aquí. Espero que nos escuches bien. Sí, ya. Bueno, Sí te escucho. ok, perfecto, Carla. Ha sido una experiencia maravillosa para ti. A mí me encantaría que tú nos cuentes así a grandes rasgos cómo ha sido esta maternidad para ti. Bueno, siempre ha sido, desde que comenzó todo, fue una sorpresa porque nosotros fuimos por IVF, y nos dieron la sorpresa que fueron gemelas, con solamente un embrión, una bendición de Dios, que se separaron y terminaron siendo gemelas. Y a las 20 semanas tuvo un embarazo bueno hasta las 20 semanas que conocí al doctor Quintero y que comenzamos a tener complicaciones. Bueno, y el doctor Quintero desde las 22 semanas hasta que nacieron las niñas nos ayudó a, pues, realmente a salvarlas a ellas. Y ahorita las niñas nacieron a las 28 semanas, 5 días, y están en el NICU. Y allá las están cuidando, están bien y creciendo, pero gracias al doctor están vivas y sanas y aquí con nosotros. Se te fue Muchísimas gracias, ahora Carla. sí. Aquí estoy. Felicitaciones para ti y para tu esposo. Como toda mamá, nos da una alegría impresionante el recibir la noticia que vamos a ser madres. Pues la maternidad nos cambia la vida totalmente, ¿no? Siempre para positivo, nos cambia el físico, nos cambia la mentalidad, nos cambia los planes, nos cambia la proyección a corto, mediano y largo plazo. En este caso, tu maternidad fue muy especial, muy diferente a la que pudiera haber tenido alguna otra madre. ¿Tú qué piensas cuando ves a esas bebés preciosas? Y pregunto, ¿puedes tener contacto con ella? ¿Puedes abrazarlas? ¿Puedes cargarlas? ¿O están a través de un vidrio? Bueno, lo primero que me llega a la cabeza de cuando las veo es un milagro de Dios, porque realmente sí fueron un milagro para nosotros. Y sí, las puedo ver, solamente con el virus que está pasando, solamente las puedo ver entre las 12 y 5 de la tarde, todos los días, pero nosotros vivimos a 2 horas. Por eso estoy en el carro en estos momentos para ir a verlas. Eh, Cargarlas las he cargado solamente una vez. Estamos tratando de no hacer mucha eh, skin to skin porque tengo miedo con el virus un poco. Entonces prefiero que estén quietecitas y cuidándolas ahí en el NICU. Claro, están evitando el contacto piel a piel, tomando todas las precauciones posibles. De verdad que este tipo de entrevistas a mí me llena de felicidad porque estamos ahora como muy intoxicados de información y qué lindo ver esto. Tú estás viendo a tus hijas esperando que las den de alta y ya empezar una vida normal con ellas, con esta visita que llegaría a tu casa para siempre y para disfrutar la maternidad. Felicitaciones, Carla, y eres una mujer bastante valiente y aprecio muchísimo que en estas circunstancias que estás ahora viajando como copiloto, que quiero recalcar eso porque siempre la seguridad ante todo, pues te estás comunicando con nosotros y a pesar de todas las inconvenientes que hayan habido con la señal, pues aquí estás compartiendo. Doctor, no sé si usted quiere hacerle alguna pregunta de pronto a Carla. Bueno, no una pregunta, pero aprovechar para saludarla a través de este medio y por supuesto felicitarla a ella por su gran coraje. Y es difícil quizás entender el valor que una paciente como Carla, como mamá, tiene que tener para sobreponerse a todo esta adversidad, digamos, con la que se tuvo que enfrentar. Eh, es para mí siempre casi como incomprensible
el valor, el coraje que tienen las mamás y lo que pueden hacer por tratar de salvar a sus bebés. Entonces, por eso, aprovechando la comunicación y la entrevista, aprovechar para darle otra vez mis felicitaciones a Carla y a su esposo por haber tenido la determinación, pues, de seguir adelante y de tratar de salvar a sus bebés. Gracias, doctor. Y gracias a usted porque, y se lo sigo diciendo muchas veces más, muchas gracias por usted, mi niña aquí. Y algún día las conoceré. Algún bueno que podamos verlas crecer, verlas caminar y verte esa alegría junto con tu esposo de tener esta vida que empezó con tropiezos, pero que todos tenemos tropiezos y salimos adelante. Así que felicitaciones, muchísimas gracias, que tengan un feliz viaje y que tengan un bello reencuentro con las bebés el día de hoy, Carla. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Me despido de una vez con Carla porque yo sé que estás con dificultades en la señal, así que muchísimas gracias, Carla, y continuamos con el doctor. Doctor, yo quisiera preguntarle cuáles son los retos que todavía están latentes en estas terapias de cirugía fetal. Lo que hemos hecho en los últimos 20 años o más o menos ese tiempo es analizar cada uno de los problemas que se pueden presentar en el embarazo y que pueden ser susceptibles de tratamiento. Quedan algunos todavía por resolver. Quedan algunas situaciones en donde todavía tenemos que desarrollar o tecnología o técnicas quirúrgicas o ambas para poder resolver. De manera que es una historia que no termina todavía, pero que felizmente en varias de las condiciones que nos planteamos originalmente, hoy en día sí se puede ofrecer un tratamiento efectivo, como en el caso precisamente de Carla. Cuando yo comencé a hacer este tipo de cirugías, ni siquiera esa condición se sabía cómo se podía tratar. Hoy en día, si una paciente se presenta con ese problema, digamos transfusión fetal, ya sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer y cómo se debe hacer. Pero como te digo, todavía quedan algunas preguntas, algunas condiciones en las que tenemos que desarrollar tecnología o técnicas o ambas para poderlas resolver. ¿Desde hace cuánto empezó este tipo de tratamiento, doctor? Yo comencé a hacer esta cirugía en el año 94. Nuestro primer caso fue en el año 94. Lo interesante de ese caso es que en el año 84 alguien publicó un artículo en una revista médica donde vaticinó que alguien algún día iba a poder resolver este problema en el embarazo. 10 años antes, alguien había predecido de que otra persona iba a desarrollar algo. Entonces, nuestro primer caso exitoso fue en el año 1994. Y desde el 94 para acá hemos venido desarrollando técnicas, instrumentos, etcétera, para poder considerar esto hoy en día ya no como una visión utópica de la medicina, sino como una realidad. Las pacientes que están oyendo, las mamás que están oyendo este programa, por ejemplo, saben que si les hacen un diagnóstico, y Dios lo quiera, digamos, de algún problema de su embarazo, ya saben que existe una posibilidad de cambiar el curso de ese embarazo y no aceptar necesariamente un pronóstico fatalístico, sino un pronóstico mejor, un pronóstico por lo menos de esperanza de que su bebé se pueda salvar y su bebé pueda tener una vida normal después de nacer. Es una luz de esperanza porque, pues, el decir y el saber de pronto que tu embarazo ha sido complicado, que de pronto tú misma no has estado bien de salud o en muchas ocasiones
la madre está bien de salud, pero oh, sorpresa, se da cuenta que el embarazo no está evolucionando correctamente y saber que hay un lugar donde esto se puede revertir. Doctor, ahora usted está en Miami, bueno, está en The Fetal Institute en Miami, pero ¿qué otros lugares en el mundo eh, están haciendo este tipo de prácticas? Con el tiempo se han ido desarrollando otros centros y sobre todo, no solamente con el tiempo, sino con el éxito de las intervenciones. Porque en la medida en que las intervenciones han sido exitosas, entonces otros médicos se animan a aprender a hacerlas y, por supuesto, a ofrecer estos tratamientos. Entonces, en Estados Unidos hay aproximadamente unos 10 centros, más o menos, digamos, que son reconocidos. Y en otras partes del mundo, en Europa, hay unos 15 o 20 centros también. Pero todavía hay muchas partes del mundo en donde no existe esto. Y hay muchas partes, incluso de los Estados Unidos, donde no existe, donde no existen estos tratamientos. Entonces, ese es otro camino que también hay que recorrer, el camino de la enseñanza, el camino del entrenamiento de los médicos, para poder continuar eh, difuminando, digamos, o diseminando más bien, diseminando este conocimiento para poder ayudar a otras mamás que quizás no pueden viajar tan lejos. La distancia no ayuda mucho en muchas ocasiones, ¿no? Estamos hablando que aquí aproximadamente 10 lugares y en un país tan grande es algo que está empezando, como dice usted, doctor, el camino es muy largo, la ciencia, la tecnología, el conocimiento de usted, los especialistas, pues estará en proceso y sigue en proceso día a día. Es algo que para muchos resulta absolutamente nuevo. Algunos estamos apenas dándonos cuenta que esto se puede hacer y bueno, pues como todo en la vida, se empieza y se va descubriendo más hasta que llega a irse perfeccionando. Doctor, en el Centro de Atención a las Madres que de pronto tienen complicaciones en su embarazo, se les atiende cuando están de pronto con anemia, cuando tienen síndrome de transfusión gemelo a gemelo, como lo que algo de lo que nos estaba comentando ahora con Carla, también malformaciones, hernias, tumores fetales, bandas amnióticas, efusiones pleurorales. ¿Qué más? ¿Qué más se presenta en un bebé que se puede tratar antes del nacimiento? ¿Y qué cosas definitivamente sí es mejor esperar? Cuando yo comencé a hacer este tipo de intervenciones, la lista era de una o dos condiciones. Hoy en día, la lista pasa de 2 y 3 páginas en una presentación, digamos, de PowerPoint, porque es muy extensa, cada vez más extensa la lista de condiciones que se pueden tratar. A mí siempre, de todas maneras, me ha parecido, y esto es algo que le recalco a las mamás, que cuando ellas son diagnosticadas que tienen un problema, jamás podrían sospechar que tienen que someterse a una intervención quirúrgica para que su embarazo pueda continuar. Es decir, nadie está pensando cuando sale embarazado que va a tener que tener una intervención quirúrgica a menos que sea una cesárea para que nazca el bebé. Pero antes del nacimiento no se imagina que tiene que hacer algo. Entonces, la lista de condiciones que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años ha permitido precisamente que todas estas mamás que son diagnosticadas con algún problema tengan esta opción y que no vean esta opción como algo fantástico, como algo no realizable, como algo imposible, sino más bien como algo casi, no quizás de rutina, pero por lo menos más cotidiano, más accesible, de mayor experiencia, digamos, haberlo hecho varias veces, y que entonces puedan tener una mejor visión del futuro de lo que puede ser este embarazo cuando se pueden ofrecer este tipo de tratamientos. Doctor, usted ha mencionado algo que nos ocurre a las mujeres cuando estamos en embarazo, ¿no? De pronto, claro, somos solteras, nos casamos, de pronto ya llegó el momento del embarazo, antes no sabíamos tanto de la maternidad como cuando tú ya recibes la noticia o cuando estás buscando ese bebé y después resulta que apareces
como incluido en las diferentes estadísticas y te das cuenta como lo que acaba de mencionar, que de pronto esto no vaya a ser de rutina, pero tampoco es algo o no se va a convertir en algo extraordinario, porque cuando las madres empezamos a ir a nuestras visitas mensuales y ya después más seguidas, nos damos cuenta que el quiste ovárico durante el embarazo no es tan anormal, que otro tipo de condiciones que se van presentando no es tan complicado y que así como tú lo estás viviendo, lo ha padecido, lo ha vivido el 20% de las mujeres, el 25% de las mujeres, el 12%, y qué bueno saber que este tipo de tratamientos que son fetales se podrán ser cada vez más seguidos, salvándole la vida a un bebé. Ahora, hay problemas de comportamiento, digámoslo así, problemas del sistema nervioso o problemas de movilidad. ¿Cuál es la cirugía, doctor, que se puede hacer para de pronto prevenir que un bebé no tenga malformaciones o que tenga discapacidad? Específicamente en el caso de espina bífida, por ejemplo, la recomendación es que si una paciente sabe que ella está planificando quedar embarazada, que trate de consumir vitaminas que tengan ácido fólico antes de incluso salir embarazada. Hoy en día hay muchos alimentos que han sido fortificados con ácido fólico precisamente para tratar de disminuir esta condición que se llama espina bífida, donde hay un defecto en la columna. Pero aparte de esa, no hay muchas otras cosas que la mamá se puede preparar. Por supuesto, si es diabética, tiene que controlarse bien para que disminuya los chances de tener una malformación congénita por la diabetes. Pero en líneas generales, digamos, estar bien alimentada y tomar vitaminas, en fin, ese tipo de cosas ayuda a disminuir los chances de que pueda tener algún problema. Pero por supuesto, no evita la gran mayoría. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle qué otra cosa nos puede agregar a toda esta ciencia, dedicación, profesionalismo de parte suya y de parte de su equipo. El mensaje para las mamás en general es que se informen, que si Dios lo quiera le hacen un diagnóstico de alguna condición, que se informen, como hoy en día hay internet y todos estos medios sociales, que se informen bien de exactamente qué es lo que le están diagnosticando y por supuesto de cuáles son verdaderamente las opciones que deberían plantearse en su caso específico. No todas las pacientes, como dijimos antes, necesitan tratamiento, pero aquellas en donde se necesita tratamiento, entonces buscar esa información para que tengan todos los elementos de base para poder tomar una decisión. Pero en líneas generales yo creo que el mensaje más importante es un mensaje de esperanza. Es un mensaje en donde lo que antes era imposible, como cuando yo comencé, donde hacíamos un diagnóstico y no había nada que ofrecer a esa mamá. El mensaje hoy en día es al revés. El mensaje hoy en día es, existen muchas opciones de tratamiento, existen muchas posibilidades de ayudar a estos bebés para que no solamente se puedan salvar, digamos, en sí, sino que también tengan la mejor posibilidad de vida después del nacimiento. Entonces, esto es hoy en día una realidad y con la información que existe tan asequible, digamos, a toda la población, buscar esa información para que sepan tomar entonces sus decisiones. Doctor, una pregunta final. ¿Ha tenido embarazos de más de 2 bebés? Sí, claro, hemos tenido, en el caso, por ejemplo, de la transfusión feto-fetal, hemos tenido embarazos de trillizos, en donde los trillizos comparten sangre en una misma placenta. Eso es todavía más raro que el caso, digamos, que comentamos anteriormente, pero sí, hemos tenido casos de más de 2 bebés, en donde hay distintos tipos de problemas y uno de ellos puede ser esta de transfusión feto-fetal.
¿Me escuchan? Marcelo, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¡ay! Volvimos. Esto de la tecnología con nuestra cuarentena, las divisiones, bueno, no importa, aquí estamos, doctor, qué vergüenza que se me cortó justo en el momento que le estaba preguntando. Gracias, Marcelo, muchísimas gracias. No sé si ustedes han avanzado en algo o ya se estaban despidiendo. No te escucho. No puedo escuchar a Marcelo. Eh, no sé qué me estará diciendo. No te puedo escuchar, Marcelo. Pero bueno, Doctor, ¿usted me vuelvo a escucha? repetir. Luz Estela, ¿me escucha? Ya te escucho. Sí, adelante. Ahora sí, volví a escucharte. Sí, te estaba diciendo que el doctor estaba dándonos las explicaciones y en un momento dado se congeló tu imagen en lo que es la conexión a Internet, pero aquí continuamos entonces ya en la parte final de tu espacio. Adelante. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Marcelo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por aceptar nuestras disculpas. Ya saben que esto nos pasa absolutamente a todos los que estamos tratando de trabajar desde casa. Doctor, me imagino que ya respondió y no tuve oportunidad de escucharlo. ¿Ha tenido embarazos de pronto con 3 o más bebés? Sí, hemos tenido embarazos de trillizos, incluso de embarazos de 4 fetos, en donde también hay problemas, sobre todo este de transfusión feto-fetal. Es muy raro un embarazo trillizo en donde los 3 bebés son idénticos. Eso es algo rarísimo. Pero incluso en esos casos rarísimos tienen el chance de este problema de transfusión feto-fetal. Entonces, bueno, también hemos tratado ese tipo de embarazos. Doctor, se ha vuelto a caer la señal con Luz Estela. Problemas técnicos en este momento. En el nombre de ella y de todo el auditorio del programa Luz y Salud, pues le agradecemos su gentileza y gracias verdaderamente por toda esa labor que usted hace desde el punto de vista científico. Alguien escribía aquí en el chat que parece este tipo de intervenciones como si fuesen asuntos de ciencia ficción. Y es que ha llegado tanto el avance de la tecnología y el desarrollo científico que ustedes, los galenos, han aplicado justamente en tiempos modernos, que nos llega justamente a ese sentir de pensar de que fuese ciencia real, pero verdaderamente muy, muy destacado la labor que usted realiza, doctor. Gracias. No, 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 gracias. Luz. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Disculpas de nuevo por la desconexión. Y ha sido un honor haber abordado este tema tan impresionante, este tema tan sorprendente de vida con el doctor Rubén Quintero, quien es ginecólogo obstetra especialista en medicina materno y fetal, experto en terapia y cirugía fetal de Fetal Institute en Miami. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones por esa hermosísima labor, felicitaciones a todo su equipo, felicitaciones a cada una de las pacientes, a cada una de estas mamás que da todo, absolutamente todo lo que pueden hacer para que estos bebés nazcan sanos. Y qué emoción que hayan tantos bebés ahora que han sido sometidos a una cirugía en el vientre de su madre y que están regalándonos una sonrisa. Así nos queremos despedir. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Recuerden que esto es Luz y Salud y pueden conectarse en mi página de Facebook @soy Luz y Salud y pueden llamar al 678-429-0884 si tienen algún inconveniente, si tienen alguna pregunta, si quieren aportar, si eres un doctor y quieres hacer parte de este gran equipo, bienvenido. Muchísimas gracias y a todos, feliz tarde. Luz
Luz y Salud ha terminado hoy. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles. Aquí en MG al aire radio. Transmite para ti MG al aire radio, originando señal virtual desde Atlanta, Georgia para el mundo. MG al aire radio. Navegamos juntos. Nada nos separa.